Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os estamos acercando lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar CANX, y en esta ocasión os quiero hablar de las aplicaciones clásicas que nos podemos encontrar en las instalaciones de viviendas. En este tutorial de hoy vamos a ver la diferencia entre un punto de luz clásico y un punto de luz hecho con una instalación CANX. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Bueno, pues vamos a ver ahora una de las aplicaciones clásicas que hay en instalaciones eléctricas y cómo convertirla en una aplicación domótica KNX. Estamos hablando del punto de luz simple. Como veis en la transparencia, el punto de luz simple se compone de simplemente pues, es un interruptor por el cual lo que hacemos es cortar el cable de fase al circuito de la lámpara. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros disponemos de un suministro de energía eléctrica. En nuestra, por ejemplo, una vivienda es nuestro magneto térmico, que está ubicado en nuestro cuadro eléctrico. De ahí tenemos dos salidas, uno es el cable neutro y otro es el cable de fase. El cable neutro se envía directamente a la lámpara, ¿de acuerdo? Y el cable de fase es el que interrumpimos con el interruptor. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no cortamos, lo hacemos al revés y cortamos el cable neutro? Se hace así para asegurarnos que en caso de que el interruptor esté abierto, el circuito esté abierto con el interruptor, nunca tengamos corriente en la lámpara si tenemos que manipular, por ejemplo, para sustituir una bombilla o hay que sustituir una luminaria. Simplemente cortando lo que es el interruptor, dejamos libre de tensión lo que es el punto de luz. Hay que tener cuidado con esto y siempre se recomienda cortar totalmente el circuito eléctrico desde el cuadro eléctrico, cortando el magneto térmico o cortando el diferencial. Pero el motivo por el cual cortemos siempre la fase de corriente, uno de los motivos es ese, para asegurarnos de que no vamos a tener corriente en el punto de luz. Bueno, como vemos, ¿qué es lo que tenemos en un circuito eléctrico convencional para un punto de luz simple? Nuestro magneto térmico, nuestro interruptor y nuestra bombilla. A través del interruptor cortamos el suministro eléctrico de nuestra bombilla. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo transformamos esto a KNX. Bueno, pues vemos aquí de nuevo el esquema, aquí arriba, en la parte superior derecha, vemos de nuevo el esquema, y vamos a ver cómo este esquema se podría convertir a un esquema eléctrico domótico KNX, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso tendríamos lo mismo que tendríamos para el interruptor, ahora lo tendríamos mediante un actuador que lo que lleva es simplemente un relé, un contacto de la misma manera que lo tiene un interruptor, que abre y cierra ese circuito de corriente, esa fase de corriente que teníamos antes con el interruptor, ahora lo cortamos a través del actuador. ¿De acuerdo? Aunque ustedes veáis que puede ser mucho más aparatoso, tener en cuenta que aquí este dispositivo se puede colocar tanto en el cuadro eléctrico como en la caja de registro de la habitación del punto de luz que vaya a desconectar o vaya a cortar, ¿de acuerdo? Por tanto, muchas veces se disminuye lo que es el cableado, ya que estos elementos se encuentran directamente o bien en el cuadro eléctrico o bien en la caja de registro del punto de luz, de la habitación del punto de luz que vayamos a cortar. De tal manera que para nosotros encender o apagar un punto de luz, tenemos que tener, por ejemplo, una botonera en la cual cuando pulsamos el botón de encender la luz, envía la orden a través del bus de comunicaciones va hasta el actuador y el actuador cierra o abre ese relé para encender o apagar la lámpara. Hay otra forma de hacer esto, que es, en vez de hacerlo con una botonera KNX, que es un dispositivo que solo exclusivamente lo conectamos al bus, lo podemos hacer mediante una interfaz de pulsadores. El interfaz de pulsadores también es otro dispositivo que se conecta al bus, pero esta vez vamos a utilizar
el mecanismo convencional que tengamos en nuestro proyecto en la vivienda. De esta manera, cuando nosotros pulsemos el interruptor, este interruptor va a estar conectado a las salidas de la interfaz de pulsadores. Esta interfaz de pulsadores simplemente va a detectar, abrir y cerrar el circuito porque los canales de entrada de la interfaz de pulsadores son canales de entrada libre de potencial. Es decir, podemos coger el común y el canal 1, tal y como está aquí dibujado, y lo podemos llevar a nuestro interruptor. ¿De acuerdo? Cuando detecta que el circuito se ha cerrado a través del interruptor, ¿de acuerdo? Envía la orden a través del bus y del bus va a nuestro actuador y el actuador cierra o abre el relé para que se ilumine o se apague la lámpara. Así de sencillo. Por tanto, recordar que tenemos dos formas de pasar un punto de luz simple, que es el esquema eléctrico este, a KNX, que sería o bien mediante una botonera, ¿de acuerdo? Una botonera, o bien una interfaz de pulsador. La comodidad que tiene la interfaz de pulsadores es que podemos elegir el mecanismo convencional que queramos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Además, podemos dejar lo que es la elección del mecanismo a última hora del proyecto. No tenemos que seleccionarlo con antelación, como puede pasar, por ejemplo, cuando elegimos una botonera KNX. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería cómo pasamos de un esquema eléctrico convencional, de un punto de luz, a un punto de luz domotizado mediante un sistema KNX.